Bueno, yo creo que sería como ahora el momento, no sé si les parece o si ustedes están de acuerdo, si quieren oír más poesía o entramos al momento de comentar, de hacer preguntas, de si quieren escuchar más poemas, no sé. Ahora tiene la palabra y son ustedes los que mandan. Bueno, gracias. Nosotras también pertenecemos a una asociación nacional de escritoras de Honduras que tiene una publicación que se llama Antología Voces de la Hambre, y en ese poemario me publicaron un poema hermoso desde mi punto de vista, ustedes buscarán, que lo dediqué a mi casa. Es la descripción de mi casa. Mi casa tiene el aroma de la rebeldía, la resistencia camina por estos jardines, poemas libertarios transitan en mochilas y se encuentran en mi mesa. No necesita inciensos, la naturaleza es el perfume en este hogar, abierta a la piel de la alegría, zona verde, verde revolucionaria. Desde sus paredes las metáforas saltan de los lienzos, le dan color a este paraíso. El trazo de las obras de Cindy, Orly y Melissa dibujan su horizonte. Por su puerta entran y salen las incendiarias de este tiempo. En esta casa se inflama la imaginación y se vuelve pintura, literatura, música. Mi casa, poesía viva. Amanecer. La luz no alcanza a atravesar las paredes. El celular tiene media hora avisando que sí amaneció, en algún lugar menos acá. Los sopilotes ladrones del canto revolotean las láminas y yo me lleno de espanto, el espanto de respirar. Sus alas de fuego llenan mi cama de cenizas y yo me apago. ¿Quién acaso podría no pudrirse en esta ciudad, en este cuarto, en estos huesos? Sin falsos colores. Se nos fue la memoria al filo de las horas, adornadas con balas que no superaron la belleza de las palabras. Tenemos que desaparecer el miedo, despertar al último adiós. Hay que remendar los recuerdos en una bandera sin falsos colores, sin falsas estrellas. Prenderle fuego al fuego, quebrar con los huesos los toletes, hacerle honor a la sangre que abriga las calles sin patria, sin nombre, sin Dios. Bueno, ahora sí yo creo que podemos hablar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca, por ejemplo, de qué es esto de que las mujeres estén organizadas ellas para hacer literatura, cómo se siente, qué es esto, preguntas, ¿qué pasó? A ver. Yo soy profesora de educación media, colegio público, y para ese tiempo de abril estoy haciendo la motivación con los alumnos para declamación de poesía conocida. Hoy he tenido que dar un discurso completo porque primero no tienen la facilidad de la poesía que se acerque a ellos. Y me encantaba lo que decían ustedes, que le habían ido a leer poemas a los niños y a los jóvenes. En un país donde, como decía usted, impera la violencia, ¿cómo motivar a los jóvenes? Me costó un mundo, pero conseguí 5 o 6 candidatos. Qué difícil está el sensibilizarnos, porque la poesía es llegar a sacar los sentimientos y muchas veces no queremos, ¿verdad? Cargados de tecnología, cargados de ruidos. Me ha costado, pero creo que va a ser algo, incluso yo misma no sé el resultado. Lo que sí he querido es acercar a los jóvenes a lo sublime, porque las películas, porque lo que vivimos a diario nos va deshumanizando
y tenemos que acercarnos tanto a los adultos como a los jóvenes. Yo no me he puesto a escribirla, pero sí quiero hacer más adelante con ellos y empezando por mi persona, de trabajar estos sentimientos, ¿verdad? Tenemos sentimientos de tristeza. Por ejemplo, ese poema que yo le escuchaba a usted, de ese hijo que se va, y lo estamos viviendo en Honduras, ¿verdad? Del amor de pareja, del amor a los objetos, por ejemplo. Jamás se me hubiera ocurrido hacer un poema de la casa. Qué interesante, porque uno cree que la casa son las 4 paredes. ¿Cómo podría yo acercar más a mis alumnos a la poesía? ¿Qué podría hacer? ¿Será a través de un dibujo? ¿Será a través de una imagen, de alguna situación? No sé, me gustaría si ustedes me pudieran ayudar en ese sentido. Porque a mí sí me gusta, a mí me encanta, pero mis hijos no son muy inclinados. Mi hija sí, a ella le encanta declamar, pero a los varones no. Siento que el varón se resiste un poquito más a esa expresión. Que tal vez me puedan dar un consejo, por favor. Bueno, yo creo que una cosa, uno solo puede amar la poesía conociéndola, es darla a conocer. Nosotras, por ejemplo, estaríamos encantadas de atender invitaciones a leer con sus estudiantes. Pienso que en este país se necesita que los colegios, bueno, se necesita que el Estado tenga una política respecto a la literatura, respecto a la poesía, ¿verdad? Debería de existir, por ejemplo, en lo que se llama el canon literario, que es todo lo que la selección de lecturas que se hace para los niños de la escuela primaria y de la secundaria, debería de haber una diversidad de autoras y de autores que se den a conocer a los muchachos, a los jóvenes y a las jóvenes. Y la primera cosa que ellos tienen que hacer es, primero, además, hacer que la lectura sea un placer, no un castigo. Muchas veces en los colegios les hacen leer a los niños como castigo. Entonces debe de ser una alternativa para que sean más felices, siempre, ¿no? Y además ayudarles con el propio ejemplo. Ustedes leyendo en su casa son un buen ejemplo, pero sobre todo también hay que deconstruir un mito horroroso, ¿verdad? De que la poesía generalmente la leemos nosotras que somos románticas, entre comillas, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los mecanismos que se pueden, digamos, explorar y explotar para hacer que la gente joven se acerque a la literatura. Entender que la poesía, la narrativa, las artes en general, su valoración siempre les va a hacer más felices. Siempre, cuando uno es capaz de valorar una expresión artística, su mundo interior se va a crecer y van a ser siempre mejores personas y mejores seres humanos. Bueno, te lo voy contestando. Una buena forma de motivar a los jóvenes, bueno, mi poca experiencia, es llevando poetas. Entonces, no sé si usted quisiera y se nos invitara, no sé qué colegio es, ¿verdad? Porque depende de también, porque hay jóvenes de jóvenes, ¿verdad? No es lo mismo ir a un colegio privado a un colegio público. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Del estudiante del colegio público, privado, bilingüe, siempre hay unas pequeñas diferencias. Pero lo importante es llegar, aunque sea 1 o 2, despertarles ese gusanito, ¿verdad? De repente, porque nosotros tenemos un proyecto en Ciguatepeque de trabajar pequeños talleres de redacción de poesía con jóvenes. Entonces, si a usted le interesa, nosotros podríamos replicarlo también con usted. Entonces ya esa sería iniciativa también de ustedes, de repente también, porque no hay que ver a los poetas como que, inalcanzables, ¿verdad? Como aquellos seres que no, porque también somos humanos, pagamos las deudas, estamos desempleados, tantas cosas, ¿verdad? Pero los que tenemos la iniciativa y queremos ayudar, pues podemos ir a una tarde de lectura si ustedes nos invitan. Eso lo hemos hecho con una amiga poeta que también es escritora, que se llama Perla, que ella lleva poetas a sus clases, a los niños de 4º grado, y ella ha visto
o sea, un interés por parte de sus estudiantes súper bello, ¿verdad? Entonces de repente podría ser una motivación para ellos si usted invitara poetas para una lectura, y si a usted le interesa, pues nosotros estamos a la orden de replicar esos talleres con ustedes, que son una réplica de unos talleres que nosotros recibimos con otro poeta. Entonces estamos a la orden si lo desean. No, y agregar, por ejemplo, yo estuve hace 3 semanas, creo, en una escuela con niños de quinto y sexto grado. Estaba programada para 1 hora, los niños empezaron a preguntar y terminó durando 3 horas. Estuvimos 3 horas con niños de quinto y sexto grado, entonces sí hay un interés. Y también tenemos unos materiales de ese taller que le mencionaba a Lourdes, que están a disposición. Si me da su correo se los podemos mandar y puede tomar lo que usted necesite de ahí, o igual estamos a la disposición si le gustan. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Lo que quería saber es, cuando escriben, ¿qué género toman ustedes por propio? O sea, como un renacista o sea, algo abstracto propio de su diario vivir, o así algo como un género literario. Bueno, no voy a interpretar su pregunta, pero nosotras escribimos poesía, aunque también yo estoy escribiendo cuentos y alguna de mis compañeras también está escribiendo cuentos, pero ninguna expresión artística puede desarrollarse divorciada de la realidad, ninguna. Toda expresión artística, ningún artista puede escribir nada si desconoce sus propias experiencias. Un artista tiene que basarse en sus vivencias, y en la medida en que su capacidad de tener una más profunda mirada acerca de la realidad, en esa misma medida su trabajo artístico va a ser, desde mi punto de vista, va a ser más auténtico y va a ser de mejor calidad. Por supuesto hay técnicas que uno tiene que manejar, ¿verdad? Porque uno puede tener muchos sentimientos y puede querer tener unas vivencias muy profundas también, pero no siempre se puede trasladar hacia el papel, ¿verdad? O convertirse eso en una poesía o una narración o en una pintura o en una escultura. Entonces una persona sensible tiene que desarrollar sus recursos, digamos, para poder hacer de esa sensibilidad y de esa relación con la realidad algo que se convierta en arte. No sé si las compañeras quieren agregar algo. Sí, bueno, en el caso de la mayoría de los miembros del grupo, nosotros el estilo es un verso libre. Y en el caso de Carolina y yo hemos experimentado un poquito con los landais, que los landais son un tipo de poesía de protesta, pero que utilizan las mujeres árabes. Entonces son cortitos, como los haikus, cortitos. Entonces, más que todo se podría decir, en mi caso es verso libre, lo que impera es el verso libre. Sí, justamente, lo que más he experimentado es con el verso libre. La compañera comentaba lo de los landais, le voy a leer uno, por ejemplo, tienen 9 sílabas, 9 en la primera línea y 11 abajo. Y 11, solo son de 2 líneas, 9 en la primera y 11 en la de abajo, entonces le voy a leer uno. ¿Dónde están tus brazos, madre? Acurrúcame las pesadillas del mundo. Eso es un landai, entonces ese es un estilo. El verso libre, por ejemplo, es lo que hemos leído, todas hemos leído verso libre. Y con la cuestión quizás de qué inspira o si son experiencias propias, muchas veces son experiencias propias, pero a veces se puede tomar, por ejemplo, la experiencia de otra persona. Cuando uno es sensible a ciertas vivencias en los demás y puede escribir sobre eso, lo hace. Entonces, eso depende de cada persona. Allá veo una mano, varias manos, pero aquí. Bueno, muy buenas noches. Me gustaría, ¿verdad?, que conocer un poco más del por qué surge las de hoy, cuál es el verdadero, el objetivo, ¿verdad? Porque me llamó la atención un comentario que había hecho de que
7 miembros, solo 6 son inéditos. Entonces, saber cómo surge, ¿verdad? Y cuál ha sido el mayor reto, como decía al principio, ¿verdad? Bueno, de que se tiene la idea de que las mujeres no somos organizadas, ¿verdad? Y siempre existe esa competitividad. Pero saber ustedes personalmente, desde su punto de vista, cuál ha sido el mayor reto que se han enfrentado, por qué surge las de hoy y cuál es el el fin más próximo, por decirlo así, del colectivo. No sé si es correcto decirlo de esa manera. Sí, somos un movimiento. Carolina, tú tienes la palabra. Surge, digamos, algunas teníamos relaciones aparte. Por ejemplo, una de las miembros es mi hermana. Entonces, digamos, con ella ya somos dos. De repente alguien conocía a otra persona que escribía. Nos empezamos a reunir y empezamos a armar, talleríamos. Porque la idea era esa justo. O sea, crecer en las cuestiones de literatura. Por ejemplo, es compartir escritores. Digamos, yo leo este libro. Mira a ver qué te parece, toma vos toma lo otro, esto es lo que opino de tus poemas. Yo puedo invitar a alguien que nos ayude con los talleres y así. Entonces surge como eso, de repente ya todas nos empezamos a conocer y tuvimos la suerte de que en la cuestión de poesía cada quien respetaba el estilo de las demás y de Euclides. Entonces se fue dando poco a poco. Comentaba que al inicio éramos unas, otras por motivos de que se tuvieron que mover de Tegucigalpa a Copán o a otros lugares, entonces ya no pudieron seguir con el grupo. Y el grupo ha ido así creciendo, ya tenemos más de un año de estar con esto. ¿Y cuál es el fin? Bueno, inició con esa idea, ¿no? de crecer, de escribir, de que éramos mujeres, de que la mayoría éramos inéditas, entonces era como, y aquí ¿quién ayuda a crecer? ¿Cómo hacemos algo? Bueno, unámonos, porque al final si no nos unimos no vamos a crecer en lo que es la cuestión de la cultura en Honduras. Y de repente nos hemos planteado cada una cosas diferentes. Por ejemplo, queremos llevar la poesía a otros espacios, queremos abrir de que más gente tenga el acceso que nosotras hemos tenido. Entonces, ¿a dónde vamos a leer? ¿Qué podemos aportarle a las personas con la cultura? Si podemos hacer denuncias a través del arte. Entonces el grupo, digamos que el fin va cambiando, va evolucionando, entonces cada una puede tener una perspectiva y no sé si alguna de las demás tiene algo que agregar. Sí, la meta debería ser de todos los miembros tener un libro publicado, ¿verdad? Pero también es el ritmo de cada quien. Por lo menos yo en este momento no creo que mi trabajo sea de la calidad que yo deseo o que yo considero. Que al final el que juzga es el lector, no tanto yo, ¿verdad? Pero en este momento creo que sí, por lo menos sé de Carolina, sé de Euclides, sé de Karen, ya ellos ya tienen el material, yo ya para publicar un libro. Pero supongo que cada uno está buscando el momento donde ya se sienta seguro, porque tampoco es publicar por publicar, sino saber proponer algo. Bueno, como yo pienso que mi idea de formar parte de un grupo así es contribuir a que gente más joven que yo tenga viva la experiencia de reunirse, reflexionar, discutir sobre la poesía y que como grupo se propongan hacer diferentes actividades en beneficio del conocimiento de la poesía en Honduras y de la poesía, desde mi punto de vista en este caso, de la poesía de las miembros y miembro único Euclides del grupo de las de hoy. Creo que esa es la finalidad, pero sobre todo es crear las condiciones para que cada una de manera, porque el arte es tremendamente individual, ¿verdad? No se puede, hacer, en el caso de la poesía, aunque hay experimentos interesantes, ¿no? De poemas colectivos, de gente que escribe un verso, otro escribe otro y hacen un poema que es
de todos ha habido esas experiencias, pero en el caso de nosotras hasta ahora es de promover el desarrollo del lenguaje particular de cada una de nosotras, ¿no? Y sobre todo para mí se trataba de crear un espacio para mujeres. Para mí se ha tratado sobre todo de esto porque yo he vivido y vivo y conozco y sé que existe una exclusión en la cultura de la obra de las mujeres. Entonces creo que se deben de facilitar los espacios para que las mujeres puedan desarrollar su propio lenguaje a partir de su propia visión de la realidad y del mundo, a partir de su propia sensibilidad, y que tener preocupaciones específicas que eso no nos preocupe, que digan, ay, pero qué romanticonas, ay, pero es toda la vida hablando del novio y de la novia, y bueno, pero, o del amor de la vida, o qué sé yo, ¿no? Eso no debe de interesar, no debe importarle a nadie. Uno tiene que hacer su trabajo y desarrollar su propuesta de acuerdo con sus propias y particulares y personalísimas inquietudes. Y me veo siempre como dentro del colectivo, no me veo nunca como un individuo, aunque tenga mis personales intereses, ¿no? Y no me siento diferente por la edad, por las diferencias de edad. No sé si hay alguna otra pregunta, porque soy la mayor de todas. No, eso, bueno, el mayor reto que el que ustedes se han... Me imagino que obviamente cada una ha tenido su propio reto, ¿verdad? Pero como grupo, ¿cuál es el que consideran ustedes que ha sido el mayor reto? O sea, dejando a un lado lo que se cree, como decíamos al principio, que nosotras no, por ser mujeres, somos tal y tal cosa, ¿verdad? Pero menos organizadas. O sea, dejando a un lado es lo que se cree, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el verdadero reto que ustedes han considerado que ha sido, o con el que han todavía, obviamente siempre hay que mejorar, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, independientemente a lo que uno se dedique, siempre hay maneras de reinventarse y mejorar, ¿verdad? Pero como grupo, tiene un año, ¿verdad? Un poco más. Casi dos. Casi dos. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el mayor reto? ¿Quién quiere tomar la palabra? Quizás viéndolo así, mantener esa continuidad como grupo. Los grupos literarios no duran mucho, entonces mantener esa continuidad como grupo y quizás seguir a pesar de críticas, porque la crítica no es mala, pero digamos de críticas que no son constructivas, que a veces quizás ni han leído el libro porque es X o Y persona se lanza una crítica sin siquiera ver qué se está escribiendo. Entonces yo creo que como grupo esa continuidad y el seguir adelante y seguir trabajando a pesar de cualquier obstáculo que tengamos serían los dos retos que yo miro que más hemos tenido. ¿Usted quiere entrar? Y yo creo que tal vez un reto interno es, tal vez, no sé, ¿verdad? Sería que tolerar la diversidad, ¿verdad? De temperamento, carácter y todo, porque sí, pues, los grupos de artistas son bien complicados, pues la personalidad del artista, los que son psicólogos lo saben, que la personalidad del artista es complicada, pero aún así creo que hay una buena dinámica, pero igual no solamente, por lo menos es mi visión, ¿verdad? No solamente es procurar mejorar como profesional, como artista, no, sino que también procurar mejorar como persona. Entonces yo al menos veo eso como algo complementario, que creo que estamos en todos en la búsqueda de eso, que cada uno en eso y al final aporta al grupo. Para mí el reto es efectivamente continuar haciendo nuestro trabajo como un movimiento. ¿Qué significa ser un movimiento literario? Significa trabajar para tener una propuesta innovadora del discurso, de la narrativa poética,
para decirlo de alguna manera un poco así, ¿no? Del discurso poético. Realmente contribuir a que haya un crecimiento de la literatura hondureña escrita por mujeres. Pero para eso tenés que reunirte, trabajar, discutir, leer y tener eso en el panorama, ¿no? ¿Quiere uno realmente ser eso? Constituirse en ese eslabón, en ese peldaño de la literatura hondureña. Es cuestión de trabajo, de leer mucho, de discutir mucho y de producir mucho. Ese es el gran reto, como lo es el de cualquier movimiento o colectivo. Dejarse de perezas, como siempre digo yo. No hay nadie perezoso en este grupo, de suerte. Y a ver si así, como decía Rigoberto, vamos acabando con los tontos, que es el peor mal de este país. No sé si hay alguna cosita, creo que hemos llegado a la etapa final de esto. Ya. Bueno, entonces nos merecemos un gran aplauso, ¿sí o no? Bueno, están en su casa, aquí hay una exposición, creo, todavía está abierto un poquito el centro cultural. Recuerden, mis amigos y amigas que han venido por primera vez al Centro Cultural Español, que se informen de qué se trata esta casa, que se informen de qué es lo que la casa les ofrece, que ofrece muchas cosas interesantes para su crecimiento, para su desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por su paciencia. ¿Cómo estuvimos? Vacaciones.